Buenos días. Capítulo 16. De la libertad y de la miseria. Comenzando por la primera de estas prendas, reconozco cuál útil resultaría al príncipe ser liberal. Sin embargo, la liberalidad que impidiese temerían que sería perjudicial en grado sumo si la ejerce con prudencia, y de modo que no lo sepan. No incurrirá por ello en la infamia del vicio contrario, pero como el que quiere conservar su reputación de liberal no puede abstenerse de parecer suntuoso, sudera siempre, un príncipe que aspira a semejante gloria consumirá todas sus riquezas en prodigalidades, y al cabo, si pretende continuar pasando por liberal, se verá obligado a gravar extraordinariamente a sus súbditos, a ser extremadamente fiscal y a hacer cuanto sea imaginable para obtener dinero. Ahora bien, esta conducta comenzará a tornarlo odioso a sus gobernados, y empobreciéndose así más y más, perderá la estimación de cada uno de ellos, y de tal suerte que después de haber perjudicado a muchas personas para ejercitar una liberalidad que no ha favorecido más que un cortísimo número de ellas, sentirá vivamente la primera necesidad y peligrará al menor riesgo, y si reconoce esto entonces su falta y quiere mudar de conducta, se atraerá repentinamente el aprobio anejo a la avaricia. No pudiendo, pues, un príncipe, sin que de ello le resulte perjuicio, ejerce la virtud de liberalidad de un modo notorio. Debe ser imprudente no inquietarse de ser notado de avaricia, porque con el tiempo tendrá más y más poder liberal. Cuando observen que, gracias a su parsimonia, le bastan sus rentas para defenderse de cualquier que le declare la guerra y para acometer empresas sin gravar sus pueblos, por tal arte ejerce la liberalidad con todos aquellos a quienes no toma nada, y cuyo número es inmenso, al paso que no es avaro más que aquellos a quienes no dan nada, y cuyo número es poco crecido. Por aventura no hemos visto en estos tiempos que solamente los que pasaban por ávaros lograron grandes cosas, y que los prodigios quedaron vencidos. El Papa Julio II, después de haberse servido de la fama liberal para llegar al pontificado, no pensó posteriormente, especialmente al habilitarse para pelear contra el rey de Francia, en conservar ese nombre. Sostuvo muchas guerras sin imponer un solo tributo extraordinario, y su continua economía le suministró cuanto era necesario para sus gastos superfluos. El actual monarca español, Fernando, rey de Aragón de Castilla, no habría llevado a feliz término tan famosas empresas, ni triunfado en tantas ocasiones, si hubiera sido liberal. Así, un príncipe que no quiera verse obligado a despojar sus gobernadores, ni que le falte nunca con qué defenderse, ni sufrir pobreza ni miseria, ni necesitarse rapaz, debe temer un poco incurrir en la reputación de avaro, pues su avaricia es uno de los vicios que aseguran su reinado. Si alguien me objetara que César consiguió el imperio con su liberalidad, y que otros llegaron a puestos elevadísimos porque pensaban por ser liberales, les respondería yo que o estaban en camino de adquirir un principiado o lo habían adquirido ya. En el primer caso, hicieron bien en pensar por liberales, y en el segundo les hubiera sido pernicioso la liberalidad. César era uno de los que quería conseguir el principiado de Roma, pero si hubiera vivido algún tiempo después de haberlo logrado y no moderado sus dispendios costosos, habría destruido el imperio. Esforzarán con sus ejércitos, hicieron grandes cosas, y que tenían sin embargo nombradillas de muy liberales. Replicó que el príncipe dispersa sus propios bienes y los de sus súbditos
o dispone de los bienes ajenos. En el primer caso debe ser económico y el segundo no debe admitir ninguna especie de la liberalidad. El príncipe que con sus ejercicios va a efectuar saqueos, llenarse de botín y apoderarse de las caudales de los vencidos está obligado a ser prohibido con sus soldados que no le perseguirían sin ese estímulo. Puede entonces mostrarse ampliamente generoso, puesto que le da que no es suyo, ni de sus soldados, como lo hicieron sido Alejandro, César y este dispendio, que en semejante ocasión hace con los bienes ajenos, lejos de dañar a su reputación, le agrega una más resaltante. Lo único que puede perjudicarle es gastar sus propios bienes, porque nada hay que agote tanto como la liberalidad desmedida mientras la ejerce. Pierde poco a poco la facultad misma de ejercerla, se torna pobre y despreciable, y cuando quiere evitar su ruina total por la tacañería se hace capaz y odioso. Bueno, voy a continuar con capítulo 17, de la clemencia y de la severidad, y si vale más ser amado que temido. Descendiendo a las otras prendas que he hecho mención, digo que todo príncipe ha de desear que se le repute por clemente, y no por cruel. Advierte, sin embargo, que debe temer en todo instante hacer mal uso de su demencia. Si César Borgia pasaba por cruel, y su crueldad, no obstante, reparó los males de Romaña, extendió sus divisiones, restableció allí la paz y consiguió que el país fuese fiel. Si profundizamos bien su conducta, veremos que fue mucho más clemente que lo fue el pueblo florentino, cuando permitió la ruina de Pistoia, para evitar la reputación de crueldad en orden a las familias Panciatici y Cancellamque, que tenían la ciudad dividida en dos partidos y enteramente asolada con sus contiendas. Y es que al príncipe no le conviene dejarse llevar por el temor de la infamia inherente a la crueldad, sin necesidad de ella para conservar unidos a sus gobernados e impedirles faltar a la fe que le deben, porque con poquísimos ejemplos la severidad será mucho más clemente que los que por lenidad excesiva toleran la producción de desórdenes acompañados de robos y de crímenes, dado que estos horrores ofenden a todos los ciudadanos, mientras que los castigos emanan del jefe de la nación. No ofende más que a un particular. Por lo demás, a un príncipe nuevo le es dificilísimo evitar la fama de cruel, a causa de que los estados nuevos están llenos de peligro. Virgilio disculpa la inhumanidad del reino de Dido, observando que su estado era un estado naciente, puesto que hace decir aquella soberana dura Regina a pelear. En tierra extraña su conducta fue tal que en el seno de aquel ejército, tanto en la favorable como en la adversa fortuna, no hubo la menor disensión entre los soldados, ni la más leve iniciativa de su elevación contra su jefe. Ello no pudo provenir sino de su despiadada inhumanidad, que juntaba a las demás dotes suyos, que eran muchas y excelentes. Le hizo respetable por el terror, por sus nombres de sus armas y su crueldad. No hubieran bastado con las demás partes de su persona para obtener tal efecto. Poco reflexivos se muestran los escritores que a la vez admiraban sus proezas. Vituperan la causa principal de que las produjo, para convencerse de que las demás virtudes suyas le hicieron resultados insuficientes en la última instancia. Basta recordar el ejemplo de Spicchium, hombre extraordinario si lo subo, no solo en su tiempo, más bien en cuantas épocas sobresalientes conmemora la historia. En España sus ejércitos se sublevaron contra él únicamente a causa de su mucha clemencia, que dejaba a sus guerreros más
libertad que la disciplina militar podía permitir de tan extremada clemencia, le reconvino el pleno Senado Fabio, acusándolo de corruptor de la milicia romana y alegando que destruidos los locrios por un lugarteniente de Escipión. Este no los había vengado ni castigado, ni siquiera la insolencia de dicho lugarteniente. Todo esto deriva de su natural blando y flexible, que él llevó hasta el punto de que, al disculparse de ello, en el Senado dijo que muchos hombres sabían mejor no cometer faltas que corregirlas de los demás, sino con semejante temperamento hubiera observado al mando, habría alterado a la larga su reputación y su nombradía, pero como laboró después bajo la fiscalización del Senado, desapareció de su cualidad tan perniciosa, y aun la memoria de que ella se hacía fue causa de la que se convirtiese en gloria suya, de donde infiero que mando los hombres a su voluntad y temiendo a la del príncipe, debe el último, y si es cuerdo, fundarse en lo que depende de él, no en lo que depende de los otros, y únicamente ha de evitar que le aborrezcan, como llevo dicho.